Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, el grupo 4 del curso de Cátedra Vallejo, y hoy les damos la bienvenida a nuestro reportaje titulado Visión del futuro y crítica social en la obra de César Vallejo. En esta ocasión analizaremos cómo el autor peruano, a través de su cuento El viaje alrededor del porvenir, nos presenta un futuro inquietante, donde la tecnología, lejos de mejorar la vida humana, termina deshumanizándola. En el cuento que analizaremos hoy, publicado en el 1931, Vallejo imagina una sociedad del porvenir donde los seres humanos han perdido su capacidad de pensar y sentir, convirtiéndose en engranajes de un sistema rígido, donde la historia nos lleva a preguntarnos ¿qué tipo de futuro estamos construyendo? Acompáñenos en este análisis para entender cómo Vallejo nos advierte sobre los riesgos de una modernidad sin alma. César Vallejo fue testigo de grandes transformaciones sociales y políticas. La deshumanización del hombre, la injusticia social y la mecanización de la vida son temas centrales en su narrativa. En El viaje alrededor del porvenir, Vallejo no nos describe un futuro esperanzador, sino un mundo sombrío, gobernado por estructuras autoritarias y carente de humanidad. Por ello, nos planteamos una pregunta fundamental. ¿Cómo refleja Vallejo en este cuento una crítica de los sistemas que despojan al ser humano de su libertad e individualidad? Sostenemos que Vallejo, al anticipar un futuro distópico, denuncia la pérdida de valores humanos frente al avance de la tecnología y el control social. El objetivo de nuestro análisis es comprender cómo los recursos narrativos y simbólicos empleados por Vallejo transmiten esta advertencia crítica sobre el mundo de la sociedad. En su cuento, César Vallejo imagina un futuro en que los humanos han sido transformados en piezas de gran maquinaria social. No piensan, solo obedecen. Esta imagen es clave para entender su crítica. El progreso no es necesariamente humano ni justo. Según García 2022, las distopias literarias como la de Vallejo cumplen una función de advertencia, mostrando cómo podríamos perder nuestra esencia humana ante la tecnología y la injusticia. Esto se evidencia cuando el narrador del cuento observa: los hombres no piensan, solo funcionan como piezas de maquinaria social. Aquí Vallejo señala que cuando el sistema se impone sobre el individuo, la libertad desaparece. El uso de símbolos en el cuento refuerza la visión crítica. El protagonista observa un entorno uniforme, gris y vacío de emociones. Todo está controlado. Davis 2023 señala que la visión distópica de Vallejo refleja los riesgos de una sociedad gobernada por estructuras rígidas y la supervisión de la identidad personal. Este control se representa en los muros, las rutinas obligatorias y la vigilancia constante. La obra nos alerta cuando se elimina la diversidad de pensar. Lo que queda es una sociedad sin alma, sin espíritu. El cuento de César Vallejo, también titulado El viaje alrededor del porvenir, complementa la crítica social de un enfoque local. En él, un niño pobre intenta integrarse a un barrio moderno, pero es rechazado por su apariencia. Aunque el entorno es limpio y moderno, no es inclusivo. La modernidad solo parece hecha por algunos. El guardia le dice al niño: aquí no puedes estar, anda a tu barrio. Esto evidencia que el progreso económico puede convertirse en la inclusión social si no está acompañado de justicia e igualdad. César Vallejo denuncia esta falsa idea de desarrollo que margina a los más vulnerables. Exclusión no solo física, sino simbólica. El niño protagonista es ignorado, nadie lo miraba, nadie le sonreía. Él mismo decía: nadie me hablaba. Las rejas altas y puertas cerradas actúan como barreras que impiden la inclusión. Ribeiro muestra como un país como el nuestro, el progreso puede dejar fuera a quienes más lo necesitan.
Este cuento es una advertencia contra una sociedad que solo valora lo estético, lo moderno, lo económicamente útil y olvida la dignidad de los seres humanos. Un saludo cordial a todos los oyentes. En esta ocasión voy a entrevistar al señor Edison Pérez sobre el cuento de César Vallejo, el cuento titulado El viaje alrededor del porvenir. Para ello comenzaremos con la siguiente pregunta, la número 1, que viene a ser, ¿cómo interpreta el título El porvenir? ¿Crees que Vallejo tiene una visión optimista o pesimista del futuro en este cuento? ¿Qué tal, Elvis? Buenas tardes. Bueno, el título El porvenir, ¿no? Sugiere una reflexión sobre el futuro y lo que esto le puede deparar. Vallejo, más conocido por su sensibilidad social y su compromiso con las causas humanas, tiende a tener una visión más pesimista del futuro en este cuento. Se presenta como incierto, lleno de desafíos, reflejando la inestabilidad, la desesperanza que muchos peruanos sentían en aquella época. Ahora continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué papel juegan los personajes principales en la narrativa y cómo evolucionan a lo largo del cuento? En este cuento, ¿no? Los personajes principales, típicamente representantes de la clase trabajadora, ¿no? La cual mayormente son los campesinos que luchan por sobrevivir en un entorno opresivo. A lo largo del cuento, estos personajes evolucionan de una posición de esperanza y resistencia, ¿no? A la resignación y la desesperanza. Su evolución refleja el impacto un poco brutal a las circunstancias sociales y económicas en sus vidas en aquellos tiempos. Ahora continuamos con la tercera pregunta. ¿Cómo describe Vallejo el entorno y el contexto social del porvenir? ¿Qué mensaje podría estar tratando de transmitir sobre la sociedad de su tiempo? Vallejo describe un entorno rural opresivo, ¿no? Donde la pobreza y la explotación son la norma del día a día. El contexto social es uno de la desigualdad y la falta de oportunidades en aquellos tiempos, donde los campesinos y trabajadores son explotados por una élite poderosa. Bueno, y el mensaje que transmite es una crítica feroz a la estructura social, destacando la necesidad de un cambio y una justicia social, ¿no? Bueno, comprendo. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué técnicas literarias utiliza Vallejo en este cuento para crear una atmósfera única? ¿Puede significar algún uso notable del simbolismo, metáforas o ironía? Vallejo utiliza, ¿no? Una prosa poética, ¿no? Y un lenguaje rico en simbolismo para crear una atmósfera de melancolía y la desesperanza. El uso de metáforas relacionadas con la naturaleza y la vida rural añade una profundidad a su narrativa. La ironía también está presente, especialmente en la forma que los personajes van enfrentando sus realidades con una mezcla de desesperanza y resignación. Vale, ahora continuaremos con la siguiente pregunta, que viene a ser, ¿cómo se manifiesta el tema de la esperanza en el porvenir? ¿Crees que los personajes encuentran esperanza al final del cuento? La esperanza, ¿no? En este cuento El porvenir es un poco frágil y a menudo se ve eclipsada u opacada, ¿no? Por la realidad opresiva. Los personajes se aferran a pequeños rayos de esperanza, pero al final del cuento esta esperanza se desvanece, ¿no? Dejando lugar a una sensación de inevitable resignación por la falta de un futuro prometedor para los personajes, que se refleja en la desesperanza, ¿no? Vamos con la última pregunta, que viene a ser, ¿qué importancia tiene el diálogo en el desarrollo de la trama y los personajes? ¿Hay algún diálogo en particular que considere clave para entender el cuento? Bueno, el diálogo, ¿no? Es esencial para revelar sus emociones, pensamientos internos.
de los personajes. A través de sus conversaciones se desvelan los miedos y las esperanzas y resignaciones, ¿no? El diálogo es clave en los personajes que discuten sus expectativas, ¿no? Para el futuro, mostrando claramente la brecha entre sus sueños y la realidad opresiva. Bueno, con esto damos por concluido la entrevista y muchas gracias. Agradecer al señor Edison Pérez por su tiempo y muchas gracias. Tanto Vallejo como Ribeiro coinciden en que el futuro no es una promesa para todos. Si no cuidamos los valores humanos, la inclusión y la libertad, podríamos terminar en una sociedad donde el progreso sea solo para unos pocos. En síntesis, el cuento de Vallejo nos relata sobre la deshumanización y el control ilógico, mientras que Ribeiro nos muestra cómo la exclusión social también es una forma de violencia estructural. Ambos relatos nos invitan a construir un futuro más justo, donde el desarrollo incluya a todos. La literatura, una vez más, se convierte en conciencia crítica. Gracias por acompañarnos.